Vayan abriendo su Biblia, por favor, en Juan capítulo 20. Y les pido que abran su Biblia ahí todos y que la mantengan ahí todo el tiempo, porque ya saben que pues, en el estilo de predicación que tengo yo, normalmente nos dedicamos a estudiar casi un solo texto. A veces predico temáticamente y nos vamos para acá y para acá y para acá, pero normalmente basamos todo en este mismo texto. Y me gustaría que ustedes fueran observando que ahí está lo que yo digo. Tengan ahí su Biblia a la mano para que estén viendo, para que corroboren lo que estoy diciendo, si está ahí, cómo lo dice, cuándo lo dice. Tengamos la disciplina de corroborar, ¿verdad? Que ahí está. Entonces por eso lo tenemos, para que lo vayamos viendo todos juntos. En Juan capítulo 20, y hoy vamos a estudiar los versículos 19 al 23. Primero, permítanme introducir el mensaje de hoy. La semana pasada, y que es la continuación de temas de semanas anteriores, estamos viendo cuál es la respuesta que debemos de tener hacia la gracia de Dios. ¿Se acuerdan que comenzamos viendo la gracia de Dios, que es el poder de Dios que actúa en los que creemos? La gracia de Dios, el poder de Dios es el mismo poder que resucitó Jesús, el mismo poder que lo sentó a la diestra del Padre. Ese mismo poder actúa en el creyente. ¿Y de qué manera actúa en el creyente? Sentándolo en los lugares celestiales con Cristo y resucitándolo juntamente con Cristo. Eso es gracia. Ahora decíamos la semana pasada, ¿y cómo respondemos a tan grande muestra de gracia? ¿Cómo respondemos los creyentes? La palabra clave es devoción. Una entrega total al Señor. Esa debería ser la única respuesta posible. Una entrega total al Señor. Una entrega total que se demuestra a través de un cambio de conducta, prioridades nuevas, metas nuevas, un estilo de vida diferente. Así se ve la devoción, porque la devoción no es algo que dices, es que yo tengo mucha devoción. Pues la tendrás muy profunda porque no se te ve afuera, ¿no? La devoción sí es algo interno, pero ¿qué? Se ve en la manera en la que inviertes tu vida en el reino de Dios. Las personas devotas invierten todo lo que son y todo lo que tienen en el reino de Dios. Ahí se mide la devoción. Así es que la devoción sí es algo interno, pero ¿qué? Se ve. De eso platicamos la semana pasada, ¿no? La devoción es la única respuesta posible. Ahora, hablando de esas nuevas prioridades que tiene el creyente, aquel que ha recibido la gracia de Dios ahora tiene nuevas prioridades. Hay cosas más importantes para él ahora que las que tenía antes. Antes era tener un puesto en la sociedad, tener dinero, tener una cuenta en el banco, tener buenos carros, tener otras metas económicas, profesionales. El que ha recibido la gracia de Dios tiene otras prioridades. Su prioridad ahora es justamente el reino de Dios. Y aquí el tema, ¿no? Cuando Jesús resucita, ese mismo día en el que Jesús resucita, porque vean ustedes el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿a qué se refiere con ese mismo día? Pues nos tenemos que ir al 21, en donde Jesús, después de haber resucitado, viene María Magdalena el primer día de la semana, y fue María Magdalena a buscar el sepulcro. Estamos hablando del mismo día de la resurrección. Jesús resucitó ese mismo día en la madrugada. Ese mismo día va María Magdalena a buscar. Ese mismo día, ¿pero a qué horas? En la noche. Estamos hablando de ese mismo día por la noche, ¿ok? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban. ¿Cómo estaban los discípulos? Asustados. Dice aquí que tenían las puertas cerradas por miedo de los judíos. Si a Jesús le hicieron eso, que era el mero mero, ¿qué no harán con nosotros, que somos seguidorcillos ahí?
Así que si nos ven y si nos identifican y nos agarran, podemos correr la misma suerte. Y estaban escondidos, puertas cerradas, estaban con miedo. Y ese día justamente en el que Jesús resucita, en la noche, Jesús se le presenta a sus discípulos. A los 11, aunque realmente no estaba uno, no estaba Tomás. Ya sabemos que Judas pues ya se había ahorcado, ya no estaba Judas, pero estaban 11, pero Tomás no estaba. Es que Jesús se presenta a 10 de sus discípulos en este caso. Y si vemos, dice ahí que se puso en medio de ellos. En el original griego dice se puso de pie en medio de ellos. Literalmente así es. Jesús se plantó, se paró en medio de donde ellos estaban, en medio de ese cuarto, y la puerta estaba cerrada. ¿Cómo le hizo? Nos da una idea, ¿no?, de cómo es el cuerpo resucitado. Es un cuerpo como el que nosotros recibiremos en la resurrección. Porque acuérdense que Jesús es el primero en resucitar para vida eterna. Antes que Él resucitaron otros, sí, pero ¿qué pasó con esos otros? Volvieron a morir físicamente. Fue una resurrección física y después tuvieron que volver a morir. Jesús es el primero, es primicia de los que durmieron. Es el primero en resucitar para ya no volver a morir. Es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado como el que nosotros recibiremos. Ese es otro tema, ¿no? Pero Jesús, estando la puerta cerrada, se planta en medio de ellos y les dice algunas palabras. Versículo 21, la parte B solamente. ¿Qué les dice Jesús? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto es la gran comisión. Jesús hace una comisión, los comisiona, les da una orden. Ya, esto es lo que tienen que hacer ustedes. De ahora en adelante esta va a ser su prioridad. Su prioridad es el reino de Dios y por lo tanto su prioridad es hacer lo mismo que el Padre me envió a hacer a mí. Vean estas palabras tan importantes, dice, como me envió el Padre. Esa palabra como significa de la misma manera en la que el Padre me envió, de esa misma manera ahora yo los envío. Es la misma. Y la palabra envió es la palabra apóstolos, de donde viene apóstol. O sea, ¿qué es un apóstol? Un enviado. ¿Qué fue Jesús? Un enviado del Padre. Y la palabra apóstoles siempre se utiliza, apóstolos, esa palabra siempre se utiliza para hablar de cuando a alguien se le comisiona una labor específica. No es cuando se le dice, pues ve y a ver qué haces, no. Es cuando se le dice, vas a hacer esto. Una labor específica. Eso es un enviado. Y Jesús dijo, de la misma manera que el Padre me envió, con una misión específica, ahora yo los envío a ustedes, de la misma manera. ¿Cuál es la misión específica que tenemos los creyentes? Esta misma comisión, en otras palabras, la tenemos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Esta es la comisión, la gran comisión desde el punto de vista de Juan, que Jesús se la da a sus discípulos el mismo día en que resucita. Ese mismo día se les presenta y les dice, como el Padre me envió, así yo los envío. Esa misma comisión la tenemos en otras palabras en Mateo 28, 19 y 20. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Cuál es la comisión ahí? Hacer discípulos. ¿Cuál es la comisión? Hacer discípulos. El id no es comisión, es la manera en la que lo haces. La orden de Dios es, hagan discípulos. Aquí no se lo dice, pero en otros versículos paralelos sí. ¿Cuál es la prioridad del creyente? La nueva prioridad que no tenía antes. Antes su prioridad era el mismo, su autosatisfacción. Ahora la prioridad del creyente es el reino de Dios, o sea, hacer discípulos a todas las naciones. Marcos 16 lo dice de otra manera. En Marcos 16, 15 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces,
Podemos decir que la misión del creyente, esa nueva misión que tiene, esa nueva prioridad en su vida es predicar el evangelio y hacer discípulos. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Esa es la prioridad que tenemos. De la misma manera que el Padre envió a Jesús, así Jesús nos envía a nosotros. Somos enviados para una misión específica, predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿Ok? Muy bien, ahora pues vamos a ver algo muy interesante, porque en este pasaje de los versículos 19 al 23, el apóstol Juan nos describe 3 aspectos importantes que rodean esta encomienda divina. La encomienda de predicar el evangelio y hacer discípulos está rodeada de 3 aspectos muy importantes. Aspecto número 1, ¿cuál es el fundamento de nuestra misión? En otras palabras, ¿por qué lo haces? Segundo aspecto, ¿cuál es la capacitación que tienes para hacerlo? O sea, ¿cómo lo haces? Y tercer aspecto, ¿qué autoridad conlleva el realizar esa misión, esa tarea? 3 cosas que vamos a ver y que están en este pasaje, que son aspectos que rodean la misión de la iglesia. Nuestra misión es predicar el evangelio y hacer discípulos. Vamos a analizar estos 3 aspectos que rodean esta comisión, que es la labor de la iglesia. ¿Estamos listos? La primera, decía yo, es el fundamento de esta misión. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos la posibilidad de hacer este trabajo? El fundamento de esta misión, vamos a verlo. Algo muy interesante de notar en este párrafo es el saludo con el que Jesús se presenta a sus discípulos. ¿Con qué saludo se presenta? Paz a vosotros. En este párrafito del 19 al 23 lo usa 2 veces. Está en el versículo 19 al final, paz a vosotros, y está en el versículo 21. Y Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y en este mismo capítulo se encuentra en el versículo 26. Al final dice, paz a vosotros, que es cuando se le presenta por segunda vez y que ahora sí está Tomás. Las 3 veces utiliza ese mismo saludo. Algunos dirán, bueno, eso es un saludo común de los judíos, shalom. Shalom, paz a ti, ¿no? Pero Jesús no había saludado de esa manera. Estas palabras encierran algo superior, algo diferente. Es un saludo con un carácter más profundo. Tiene que ver con el resultado de la obra de Cristo en nosotros. La obra de Cristo, ¿qué es lo que trae al creyente? Paz. Paz con Dios. Por eso este es un saludo que después el apóstol Pablo acostumbraba a hacer en sus epístolas. Ustedes pueden ver en la introducción de todas sus epístolas, y en todas dice, gracia y paz a vosotros. Pueden ver la que sea. Vamos a ver la de Romanos, que está aquí cerquita. Dice la de Romanos, versículo 7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. ¿Quieren otra? Vamos así en orden. Corinto. No estaba preparado, pero simplemente repasamos. 1:3. Gracia y paz a vosotros. Segunda de Corintios, a ver si está. 1:2. Gracia y paz a vosotros. A ver si está en Gálatas. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros. Ustedes pueden recordar las cartas de Pablo y su saludo incluye la paz. ¿La paz de quién? La paz que logró Jesucristo está en vosotros. A eso se refiere. Entonces este saludo nos refiere a la obra de Jesús. Jesús les estaba diciendo, miren lo que yo logré en la cruz. Paz a vosotros. Ahora ustedes tienen paz ¿con quién? Con Dios. Vamos a ver esta teología. Romanos 5. De seguro se saben estos pasajes. Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz
con Dios, justificados por la fe. La justificación que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Todo aquel que cree es justificado de sus pecados y ahora tenemos paz. ¿Paz de qué? ¿Cuál era nuestra condición anterior? Vean lo que dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, ¿qué? ¿Cómo éramos? Pecadores. Y como éramos pecadores, ¿qué éramos también? Versículo 10. Porque si siendo enemigos, ¿qué éramos? Por nuestros pecados éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos, estábamos enemistados con Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Ahí mismo en el versículo 10 dice, siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estábamos enemistados, estábamos en pleito con Dios y ese pleito nos llevaba a la muerte eterna, a la condenación eterna. Esa era nuestra condición sin Cristo, enemistados. Ahora con Cristo, ¿qué tenemos? Reconciliación. Estamos en paz con Dios. ¿Qué significa paz? Tener una relación armónica con alguien, una buena relación con otros. Tenemos una buena relación con Dios. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Jesucristo estaba utilizando este saludo para decir, miren, ya lo logré, lo hice, consumado es. Lo que Jesús dijo en la cruz, consumado es, está consumado el sacrificio. Y entregó su espíritu. Con la muerte de Jesús, ahora nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos paz con Dios. Este saludo es muy significativo. Cuando Jesús les dice, paz a vosotros, y luego cuando se los repite, ¿no? Regresamos a Juan 20 y en el versículo 20 dice, una cosa más interesante, que Jesús en el versículo 20 dice que habiéndolo dicho eso, pasa a vosotros, les mostró las manos y el costado. ¿Cómo para qué? No hubiera dudas de qué, de qué Él era. Qué interesante, que el cuerpo resucitado de Jesús tenía las marcas. Eso quiere decir que cuando nosotros resucitemos vamos a traer todos nuestros defectos que teníamos. No, yo no lo sé. Yo no sé cómo va a ser la cosa. Lo cierto es que estas características de Jesús eran importantes. Su cuerpo resucitado mantenía las señales de los clavos, la señal de la lanza que traspasó su costado, que Juan relata un versículo antes, un capítulo antes, cuando dice que le estaban quebrando los pies, las piernas a los crucificados para que terminaran de morirse ya, porque se venía el día de festivo, y cuando llegaron con Jesús, ¿qué pasó? Ya había muerto, y para corroborar que estaba muerto le clavaron la lanza y salió agua con sangre, lo que médicamente señala que realmente había muerto. Y Jesús les muestra, vean, mis manos, mi costado, yo soy. No soy una aparición de un fantasma, soy el Jesús glorificado, resucitado, soy yo. Morí, pero resucité, he vencido a la muerte. Pueden confiar en mí, pueden confiar en mis promesas, pueden confiar en todas mis declaraciones, en toda mi palabra. Soy quien dijo ser. Véanme, soy yo. Y después de que Jesús les dice esas palabras, de que les muestra sus manos y costado, ¿qué dice ahí? Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Claro que sí, porque no era una aparición, no era un fantasma, era Jesús resucitado. Esta resurrección, mostrar que Jesús resucitado ante sus discípulos, es la evidencia de que su obra en la cruz era real, que su obra en la cruz salvaba, que su obra en la cruz traía paz con Dios. Y este es el fundamento de la predicación nuestra. ¿Por qué? Porque dice aquí en el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, primero los saludó, vean el orden, se presenta en medio de ellos, les dice paz a vosotros, y después de que les dijo eso, ¿qué hace? Se acerca y les muestra
sus manos y su costado. Y después les vuelve a decir, paz a vosotros, y enseguida les dice, como me envió el Padre, así yo os envío. ¿Qué significa esto? Que el fundamento de nuestro ministerio, predicar el Evangelio y hacer discípulos, el fundamento de nuestro ministerio es la obra del Señor Jesucristo, su muerte y resurrección que trajo paz con Dios. Si Cristo no hubiera muerto, y si hubiera muerto y no hubiera resucitado, cualquiera de las dos que hubiera faltado, no tendríamos ministerio. ¿Qué predicas? ¿A quién predicas? ¿Para qué predicas? ¿De alguien que no murió o de alguien que murió y no resucitó? El fundamento de nuestro ministerio es la muerte y resurrección de Jesús, que son la evidencia de que ahora tenemos paz con Dios. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Después, segundo aspecto que rodea esta misión de la iglesia. En el versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, ¿qué? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí alrededor de este versículo hay una gran controversia entre diferentes grupos. Una gran controversia. Porque de aquí este es el fundamento, este versículo es el fundamento para que la iglesia pentecostal, por ejemplo, diga que aquí los discípulos recibieron el sello de la salvación del Espíritu Santo, el sello de ser salvos, y después en el Pentecostés recibieron el bautismo, o sea, la plenitud del Espíritu Santo. Y por eso ellos dividen la experiencia del bautismo como una segunda experiencia después de la salvación. Para los pentecostales, la iglesia pentecostal, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior y diferente, o sea, diferente y posterior a la salvación. Y aquí se basan en este versículo. Porque los discípulos que, dice aquí, recibieron el Espíritu Santo y después en Hechos 1:8, posteriormente, días después, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Dice, son cosas distintas. Vamos a explicar esto, ¿no? Vamos a explicarlo. Porque para mí, al estudiar este pasaje, lo que encuentro más bien aquí es una declaración de Jesús. Un anuncio que hace Jesús más bien. Un anuncio de algo que vendría. No le está diciendo recíbanlo ahora, porque tampoco hay evidencia de que lo hayan recibido. Por ejemplo, después de que recibieron, de que Jesús les sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo, después de eso no vemos ninguna manifestación en los discípulos, lo que sí sucedió en el Pentecostés, además de otras cositas que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las evidencias que nos enseñan, que nos dicen que realmente en ese momento no recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuáles son algunas evidencias de ello? Juan 16:7. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué está diciendo Jesús? Que era necesario que Él se fuera, para que cuando Él se fuera, entonces Jesús les enviara al Consolador. ¿Ya se había ido aquí Jesús? No, estaba por irse. Según el relato de Lucas, después de que Jesús se aparece a sus discípulos por varios días, después delante de ellos es llevado al cielo, donde los ángeles le dicen a los discípulos, ¿por qué se quedan mirando? Dice Hechos, ¿verdad? ¿Por qué se quedan mirando al cielo? Ese mismo Jesús vendrá. Ahí sí Jesús se fue. Y después de eso, algunos días después vino el Espíritu Santo. Entonces, eso es, Jesús dijo que lo enviaría al Espíritu Santo hasta que Él se fuera. Aquí no se había ido. ¿Estamos bien? Otra evidencia de que no lo recibieron realmente en ese momento. En Lucas 24. Lucas 24, versículos 46 en adelante. Dice el 46. Y les dijo, ¿quién les dijo? Pues Jesús a sus discípulos.
Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. De hecho, esto es la gran comisión desde el punto de vista de Lucas. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Algo que después repite en Hechos, ¿verdad? Acuérdense que el escritor de Hechos también es Lucas. Y él menciona eso en Hechos 1:8. Me seréis testigos aquí dice comenzando desde Jerusalén, dice ahí Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Jesús todavía está con ellos, ¿se dan cuenta? Y les dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Les está diciendo ahí, esperen a que el Señor les envíe el Espíritu Santo. De hecho, en Hechos 1:5 tenemos esa idea completada, porque recuerden que Lucas escribió también el libro de los Hechos. Y en 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Y aquí está hablando del mismo momento en el que Jesús se presenta a ellos, ¿sí? Ya resucitado, antes de ascender a los cielos. Estamos en este mismo momento. Jesús resucitado, antes de ascender, les dice, Juan los bautizó con agua, pero mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo no había venido sobre ellos. No vino sobre ellos, no hay evidencia. Tercera evidencia, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, son palabras de Jesús, otra vez, antes de ascender a los cielos. ¿Cuándo ascendió Jesús a los cielos? Pues al estar aquí, en el capítulo 1, dice en el versículo 10, fíjense, en el versículo 10 es cuando Jesús asciende. Poquito antes de ascender a los cielos, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nos está hablando de cuál es la razón por la que vendría el Espíritu Santo sobre el creyente. Una capacitación para hacer la obra de Dios. Entonces, notamos que Jesús les había dicho que les iba a enviar el Espíritu hasta que Él se fuera. Además, después de que ellos, según aquí, Dios les sopla y reciben el Espíritu Santo, no dice que lo recibieron, dice que Jesús les dijo, reciban. En este momento, no, cuando venga. Y notamos que Jesús les había dicho que esta era una capacitación para predicar el Evangelio. No vemos que comenzaran a predicar el Evangelio. Después de que Jesús se va, todavía se quedan escondidos varios días, con el mismo miedo que tenían antes. Hasta después de que reciben el Espíritu Santo, comienzan a predicar. Salen con todo denuedo, con todo valor, a predicar, capacitados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Jesús les dice entonces que vendría el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Para qué? Para capacitarlos. Capacitarlos, según Hechos 1:8, como testigos. Dice el Hechos 1:8, pero recibiréis poder, y la palabra poder es la palabra griega dunamis, que significa capacidad para hacer algo. Recibirán una capacidad que no tenían. ¿Cuál es esa capacidad? Me seréis testigos. Nosotros no podíamos ser testigos. Los discípulos tenían miedo, todavía no eran capaces de ser testigos. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, tienen tal seguridad en su salvación. El Espíritu Santo es la primicia de nuestra salvación. Los apóstoles tienen tal seguridad en su salvación que se vuelven testigos eficaces de Jesús. Testigos de la resurrección del Cristo resucitado. El Espíritu Santo nos capacita para ser testigos. Sin el Espíritu Santo no podemos ser testigos de Jesús. ¿Ok? Entonces, la capacitación necesaria para llevar a cabo el ministerio es la presencia del Espíritu Santo en el creyente. De eso está hablando Jesús. Por eso les dice a ellos, a los discípulos, reciban al Espíritu Santo. Cuando venga, Jesús se los había prometido, vendrá. Espérenlo en Jerusalén hasta que venga, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y eso pasó en el Pentecostés. El Espíritu Santo es una capacitación para el creyente en todos los aspectos. A partir de aquí,
a partir de Hechos, donde los discípulos reciben al Espíritu Santo y son testigos del Señor, a partir de ahí el Espíritu Santo toma un papel protagónico en la obra del ministerio. Ustedes pueden leer todo el libro de los Hechos y van a ver cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles más bien debió llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque el protagonista de todo el libro de los Hechos es el Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Cuando Cornelio dice, y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, vienen por ti para que vayas a casa de Cornelio. Protagonismo del Espíritu Santo. En el capítulo 13, el Espíritu Santo dice, apártenme a Pablo y a Bernabé para mandarlos como misioneros. ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo comienza a tomar un protagonismo en la iglesia, impulsando a la iglesia para que hagan el ministerio. Cuando estaban en el concilio, Hechos 15, en el primer concilio de Jerusalén, por el problema de los judaizantes, escriben una carta diciendo, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es el protagonismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es el protagónico en nosotros, es el que nos capacita para hacer la obra de Dios. ¿Ok? Tercer aspecto que rodea nuestra misión como iglesia, versículo 23. Hechos 20:23 dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Juan 20. ¿Sí? ¿Qué dije? Juan 20:23, perdón. Juan 20:23. ¿De qué estamos hablando aquí? Autoridad, la autoridad que necesitas para realizar el ministerio. A quienes les remita los pecados, les son remitidos. ¿Qué significa remitir? Perdonar. A quienes le perdones. La palabra remitir puede interpretarse como perdonar, también como despedir, dejar ir. A quien le dejes ir los pecados, que se vayan, a quienes se los perdones, les son perdonados. Y a quienes se los retengas, que no quieres que se le vayan los pecados, les son retenidos. ¡Qué autoridad! Ahora, entendamos esto, porque la autoridad no está en nosotros. Hay que entender muy bien esta indicación de Jesús, corroborándola con la enseñanza de toda la Biblia, porque si no nos vamos a meter en un lío como la Iglesia Católica, que creen que ellos sí, el sacerdote es capacitado por Dios para perdonar pecados cuando Él quiera. Y si Él dice que no, no. Entonces hay que ir a buscar al sacerdote y convencerlo para que me diga, bien, hijito, reza tantas Aves Marías y Padres Nuestros, tus pecados te sean perdonados. Y nosotros no tenemos poder para perdonar pecados. Esto es una indicación similar a la que Jesús le da a Pedro en Mateo 16:19, donde le dice, lo que ates en la tierra es atado en el cielo. Lo que desates en la tierra es desatado en el cielo. Qué autoridad, ¿no? Pero hay que entender a qué se refiere el apóstol con esto. En primer lugar, conceptos bíblicos. El primer concepto bíblico para regular esta instrucción de Jesús, ¿cuál es? Sabemos que el poder para salvar y para perdonar pecados no está en el mensajero, sino en el mensaje. Eso está claro por toda la Biblia. El perdón de pecados y la salvación no vienen por el mensajero, porque el mensajero es muy bueno, muy estudioso, o muy simpático, o muy guapo. No, si así fuera todos serían salvos. No es por ser simpático ni guapo, no. Es por el mensaje, no es el mensajero, es el mensaje. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio, no el evangelista. Es el evangelio. En todo caso, la responsabilidad del mensajero es dar el mensaje puro del evangelio. Ni más ni menos. Esa es nuestra responsabilidad. Más que eso no se puede.
Y el poder está en el Evangelio. Ahora, lo que también hay que entender bíblicamente, el único medio para esparcir ese mensaje por todo el mundo es la iglesia, el creyente. Dios decidió que así fuera. Nadie más que el creyente. El creyente tenemos ese tesoro. Somos mayordomos del Evangelio. ¿Se acuerdan que vemos eso en el curso? Somos mayordomos del Evangelio, lo administramos. Entonces, nadie más puede compartir el Evangelio más que la iglesia, nosotros. Entonces, entendiendo esos dos aspectos, el poder para salvar está en el Evangelio, está en el mensaje, no en el mensajero. Pero el mensaje, los únicos que tienen ese mensaje y que lo pueden compartir es la iglesia. A eso se refiere aquí. Cuando Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa? El Evangelio. El Evangelio es la llave del reino de los cielos. Si tú lo predicas y la gente lo cree, esa persona que creyó es salva. Sus pecados son remitidos. Así es que si tú eres el mensajero del Evangelio y una persona cree al mensaje que tú has predicado, le puedes decir con toda autoridad, eres salvo. Tus pecados han sido remitidos por la gracia de Jesús. Y lo puedes decir con toda seguridad si la persona creyó. Y si la persona no creyó, ¿qué le vas a decir? Tus pecados son retenidos. Así de sencillo. Por eso el Evangelio se predica con autoridad. Decíamos hoy en Tito 2:15, ¿no? El pasaje que estudiamos, cuando Pablo le dice a Tito, esto habla, exhorta y enseña y reprende con toda autoridad. ¿Por qué tienes que hacerlo con toda autoridad? Porque es la palabra de Dios. Este es el mismo caso. Cuando tú predicas el Evangelio, no tus palabras, el Evangelio, y la persona cree, entonces puedes declarar esto con toda seguridad. Tus pecados han sido remitidos. Eres perdonado. Eres salvo. ¿Estamos entendiendo de qué se trata? El apóstol Juan tenía esa misma autoridad cuando declaró lo que sigue. En Juan 3, versículo 18, el apóstol Juan dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esa palabra ya ha sido condenado significa vive en condenación. Es una declaración contundente. Si no crees, vives en condenación. El momento que crees, ya no estás condenado. Es una declaración que puedes hacer basado en ¿qué? En el Evangelio. Lo que te da autoridad para hacer esto es el mismo Evangelio. Pero finalmente esa autoridad que nosotros manejamos, la tenemos en las manos con la palabra. Nosotros manejamos ese tipo de autoridad por la palabra, no por nosotros. En el momento que nosotros dejamos de predicar la palabra, se pierde toda autoridad. Tenemos autoridad por la palabra. 3 cosas que rodean la misión. ¿Qué aprendimos hoy, hermanos? Número 1, que así como Jesús fue enviado por el Padre, de la misma manera nosotros somos enviados por Jesús. Somos enviados, y la palabra enviado, apóstoles, significa enviar con una tarea específica. Eso quiere decir, hemos sido comisionados. Por eso la gran comisión. Tenemos una comisión de parte de Dios. Hemos sido comisionados por Dios. ¿Cuál es nuestra comisión? Predicar el Evangelio y hacer discípulos. ¿Ok? Es la comisión de la iglesia. Esta comisión tiene 3 aspectos. El primero es que el fundamento de nuestra misión es la obra de Cristo, su muerte y su resurrección, que ha traído paz con Dios. Si Cristo no hubiera muerto, o hubiera muerto y no hubiera resucitado, no tendríamos fundamento para predicar el Evangelio. ¿Qué predicas? El fundamento de la predicación, el fundamento de nuestra misión es la muerte y resurrección de Jesús. Segundo aspecto que rodea nuestra misión, que Dios
nos da el Espíritu Santo para capacitarnos y ser testigos. Sin la presencia del Espíritu Santo no podríamos ser testigos eficaces. Uno de los propósitos de que Dios nos diera su Espíritu Santo, además de que es el sello de la salvación, es para capacitarnos como testigos de Jesús y poder predicar con autoridad el Evangelio. Así es que el Espíritu Santo, que es nuestro capacitador para hacer su obra. Y número 3, la autoridad que conlleva el hecho de predicar. Si tú predicas el Evangelio, entonces puedes declarar remisión de pecados en los que creen. Y en los que no creen, retención de pecados. Tenemos esa autoridad que nos da la palabra, autoridad de parte de Dios. 3 aspectos que rodean nuestra misión. ¿Ok? Entonces, en resumen, hermanos, hay que predicar el Evangelio. Es parte de nuestra devoción, porque si el Señor nos dio su gracia, la respuesta, cuando Dios nos da su gracia, la única respuesta posible es devoción. Y la devoción, decíamos, implica cambio de prioridades. Si tenemos devoción a Dios, significa que la prioridad ya no somos nosotros. La prioridad es el reino de Dios. Hay que hacer discípulos, hay que predicar el Evangelio. Por eso terminamos hoy cantando este canto. Pídanme y envíame a mí. ¿Cantamos? Ramón. Cuando Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Me puedes explicar eso de bautizar en el Espíritu Santo y luego en fuego? Es lo que pasó en Hechos 1:8, en Hechos 2, digo. Eso fue. Eso. Bautizar significa sumergir. Entonces, nosotros ahora hemos sido sumergidos, ¿no?, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Esa es la experiencia. La duda es el fuego. Es que aparecieron como señal, fueron una señal solamente de ese momento especial. Acuérdense que Hechos 2 nos habla de la inauguración de la iglesia, o sea, el Espíritu Santo viniendo sobre la iglesia. Como fue el primer momento, fue acompañado de esas señales. Sopló un viento recio, como llamas de fuego sobre la persona. Fue la inauguración. Después de eso ya no se volvió a ver, ¿no?